Y pueden ir a ver sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 18. Juan, capítulo número 18. Juan, capítulo número 18. Si alguien puede compartir su Biblia con nuestros invitados, y hago una recomendación puntual: si tienen su teléfono, ¿verdad?, con sonido, por favor pónganlo en de introducción. Quizás ustedes han escuchado esto alguna vez también ya lo dije en alguna otra predicación, pero este tipo de introducción nos sirve para dar diferentes temas. Se llama ¿quién tiene la verdad, el gato o el perro? ¿Quién tiene la verdad, el gato o el perro, verdad? Había un hombre que tenía un perro y tenía un gato. Se dice que en cierta ocasión el perro se puso a pensar dentro de sí, mirando al hombre, mirando al dueño con el que vivía. Y él pensaba así, el perro pensaba así: este hombre me da de comer, me cuida, me peina, me ha dado un lugar en donde estar, me lleva al médico, me siento querido. Y pensaba dentro de sí: este hombre debe de ser Dios. Por otro lado, el gato decía dentro de sí mismo: este hombre me da de comer, me cuida, me peina, me ha dado un lugar donde estar, me lleva al médico y me quiere. Sin duda yo debo de ser Dios, pensaba el gato. Vemos que hay una diferencia con respecto a esto, ¿verdad? Por un lado el perro piensa: bueno, este hombre debe ser Dios por todo lo que hace por mí, pero el gato dice: yo debo ser Dios por todo lo que hace para mí. Ahora, hermanos, ¿por qué menciono esto? ¿Y por qué este título de esta fábula? ¿Quién tiene la verdad, el gato o el perro? Esto habla de una diferencia de pensamiento, hermanos. El ser humano puede reconocer a Dios o puede pensar que el mismo hombre es Dios para él. Formar una filosofía, una ideología en donde excluya totalmente a Dios y piense que quizás, ¿verdad?, si no todo el universo gira alrededor de él, pero él se debe a sí mismo, él ha salido y ha sido exitoso por sí mismo, por sus propias fuerzas, que las capacidades mentales que Dios le dio, como la inteligencia, quizás emociones, ¿verdad?, como cada uno de nosotros tenemos, pero las sepa utilizar para su propio fin, y al final él excluye a Dios de su vida, quizás sin decirlo, ¿verdad?, él piense que él es Dios para sí mismo. En Juan 18, versículo 28 a 38, quisiera que nos situáramos. Juan 18, del 28 en adelante. ¿Lo tenemos? Observen y continúen ustedes con su vista la lectura que voy a hacer. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Se está dirigiendo estas palabras a los fariseos. Ellos no querían entrar a un lugar que ellos consideraban, ¿verdad?, como inmundo, porque era del gobierno gentil, era un lugar de juicio. El versículo 29 dice así: entonces salió Pilato a ellos. Él era regidor en ese tiempo de Judea y estaba en Jerusalén. Era un representante del Imperio Romano. Y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Refiriéndose a Jesús. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo:
¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que dé testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato. Lean conmigo esa pregunta, por favor. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Acabamos de leer una porción de los evangelios que nos está narrando el periodo en el que Jesús es juzgado horas antes de ser llevado a la cruz, horas antes de que Él entregara su vida por nosotros. Y es puesto delante de un personaje el cual ha sido famoso, ¿verdad? Y casi vamos a decirlo así, dentro de todo el ámbito cristiano, independientemente de qué movimiento religioso, ¿verdad?, se hable. Pilato es una persona que es conocida, porque se le atribuye que él fue el que envió a Jesús a la cruz, cuando en realidad él, ¿verdad?, siendo un acto, vamos a decirlo, muy superficial, un poco quitando su carga, dice que él se lava las manos y dice: libre soy de la sangre de este hombre. Pero sin embargo, Pilato, ¿verdad?, está en este momento con Jesús. Y si consideramos que él es quien tiene la autoridad para soltarle o para crucificarle, podemos decir que asume una gran responsabilidad. Podríamos pensar que Pilato tiene una actitud incluso esquiva, desdeñosa y aún relativa en cuanto a qué es la verdad. Pilato, ¿verdad?, hizo una pregunta y se la hizo a Jesús: ¿qué es la verdad? Podemos decir, bueno, ¿a quién creerle? ¿Debo de creer a los fariseos que te envían y que ya han hecho una acusación, en el cual dice: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído? Y además ya habían también presentado una sentencia y le dice: es reo de muerte, crucifícale. En el proceso, hermanos, de esta noche y del día anterior, hubo un proceso de juicio para con Jesús. Primeramente llevado delante de Anás, un sumo sacerdote que ya no estaba fungiendo como tal. Él, vamos a decirlo de esta forma, ya había sido jubilado, sin embargo era suegro de Caifás, el sumo sacerdote en turno, y el sumo sacerdote tenía la facultad de juzgar a aquellos que eran llevados delante de él por algún delito que transgrediera la ley de Moisés. Y es llevado Jesús. Caen en varias situaciones precisamente fuera de un contexto de un juicio legal para con los judíos. Primeramente, los judíos no tenían por qué llevar a juicio a alguien en la noche, sino de forma pública. Sin embargo, Jesús fue llevado en la noche para ser juzgado por Anás y por Caifás. Ellos caen en un punto en el cual contradicen las mismas leyes que ellos decían defender. Otra de las cosas que también, ¿verdad?, incurrieron como una falta es que contrataron testigos falsos. Había testigos que estaban precisamente diciendo que Jesús estaba en contra del Imperio Romano. Es decir, nos ha mandado a no obedecer las leyes romanas y no a dar tributo al César. Y esto era una acusación que debería de ser juzgado también por el Imperio Romano. Ahora, Jesús jamás hizo eso. De hecho, en cierta ocasión, cuando se presentan delante de él para tentarle, llevan una moneda, ¿recuerdan? Y le preguntan para tentarle: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Presentarle la moneda. Y les dice: ¿de quién está la insignia en la moneda? Y les dice: de César. Responden las personas: de César. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Dar a César
lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahí hay dos ideas claras. Una, primeramente no estaba él en ninguna de sus enseñanzas impidiendo o haciendo pensar a la gente que no deberían de dar tributo al César. Por el contrario, dijo, denle a César lo que le corresponde, pero denle a Dios también lo que le corresponde dar a Dios. Incurrieron en varias cuestiones. Ya los testigos falsos estaban ahí, ya se estaba juzgando de noche y además le habían golpeado. Durante la noche le golpean. No con la fuerza y la brutalidad en la que le golpearon los romanos, ¿verdad? Los soldados romanos. Pero sin embargo le atan de las manos y le llevan delante de Pilato. Pilato trata de esquivar y dice, pues juzguen según la ley. La realidad es que ya le habían juzgado de una forma injusta. Lo único que ellos estaban diciendo era, llévalo porque es reo de muerte, llévalo a la cruz. Ahora, hermanos, vemos que constantemente los fariseos, pues cuando les convenía, no le decían la ley romana, ¿cierto o no? ¿Recuerdan cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Por qué no lo llevaron dentro de las leyes romanas cuando todavía estaban bajo esas? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios sabían perfectamente que el destino que tenía que asumir Jesús era en una cruz. Jesús mismo lo dijo ahí en el capítulo número 3 de Juan. Porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que habría de morir en una cruz. Así que hablando acerca de esto, pues simplemente Pilato dice, ¿qué es la verdad? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Y tiene una gran relevancia, hermanos, en cuanto a qué es la verdad, sobre todo en nuestros tiempos que estamos viviendo. Porque hay una filosofía, ¿verdad?, que dice que la verdad es relativa. Esto viene desde el tiempo de Santo Tomás de Aquino. Estamos hablando de un tiempo en el cual, pues, estaba todavía en la transición de la iglesia cristiana, ¿verdad? Y simplemente esto viene desde entonces. Y a veces creemos que eso es algo correcto, el pensar que la verdad es relativa. Pero si utilizamos el mismo argumento para esta frase, o utilizamos ese mismo concepto para esta frase, entonces no aplica, porque incluso esta misma frase sería relativa en sí misma y no tendría una fuente de sustento. Y por consiguiente, entonces, en base precisamente a esta línea de pensamiento, podemos entender que sí hay verdades absolutas, incluso en nuestro mundo y en nuestra forma diaria. Por ejemplo, yo puedo decir, el piano está a mi derecha. Sí es mi derecha, ¿verdad? Pues, el piano está a mi derecha. ¿Esto es una verdad? ¿Se puede debatir? Pero sin embargo, alguno de ustedes se puede levantar y puede decir, no, el piano está a mi izquierda. ¿Es una verdad? ¿Se puede debatir? ¿Por qué no? Porque la verdad precisamente tiene que ver con la fuente y la objetividad con la cual vemos las cosas. Esa es la verdad. Es verdad para ustedes y verdad para mí. No está sujeta a que es relativo. ¿Por qué? Porque está sujeta a una fuente evidente. No se puede debatir. Lo mismo sucede que existe una luna, existe un sol, ¿verdad? Y que todas las leyes que están en nuestro mundo, ¿verdad?, no se pueden debatir cuando estas leyes son comprobables. Ahora, hermanos, entonces podemos entender, si existe la verdad absoluta, debe de haber también una verdad absoluta en cuanto a la situación espiritual y al concepto de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que hace que la gente actualmente acepte toda clase de filosofías o ideologías de cualquier tipo como algo permitido, incluso llamándole bueno, pero no necesariamente tiene que ser verdadero? Porque es debatible, porque no entra precisamente de la fuente y la objetividad que las mismas leyes, la misma biología, ¿verdad?, nos está indicando. Sin embargo, hay personas que sostienen que la verdad, simplemente es como la vemos.
y justifican sus inclinaciones en base a su propia percepción de lo moral o lo amoral. Cuando entendemos qué es lo moral o qué es lo amoral, debemos entonces partir de cuál es la fuente absoluta de la verdad. Y para poder comprender esto y para también poder probarlo, estamos hablando de entonces de que Jesucristo mismo, cuando está en este mundo, Él dice algo de sí mismo. En Juan, capítulo número 14, versículo número 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesucristo asume vamos a decirlo, si Jesucristo dice esta verdad y nosotros la asumimos como tal, como una verdad absoluta, entonces la cuestión es preguntarnos en qué se basa Jesucristo para esto. Si Él está diciendo que es el camino, la verdad y la vida. Ahora Él no está diciendo que Él tiene la verdad, aunque la tiene. Él no está diciendo que conoce la verdad, aunque la conoce. Él está diciendo, yo soy la verdad. La propia naturaleza de Dios es expresada a través de nuestro Señor Jesucristo encarnado como la verdad absoluta. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, asume que los mandamientos dados en el Antiguo Testamento son cumplidos en su persona porque son verdad. Los conocemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en los 10 mandamientos señalan aspectos morales. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y toda esta serie, vamos a decirlo así, de ordenanzas, que nos están dando una pauta de lo moral. Antes de que las leyes, ¿verdad?, de cualquier gobierno asumieran que matar es malo y que merece una pena, a lo cual se le ha llamado homicidio, ahí se derivan muchas otras palabras como feminicidio, ¿verdad?, patricidio y algunas otras, pero en realidad es atentar con la vida de otros y que las leyes, ¿verdad?, civiles la juzgan y la condenan. Antes de que eso sucediera, ya en la ley decían, no matarás. No matarás. Y esa ley fue dada por Dios. Así que, hermanos, si nosotros vamos precisamente ligando estos pensamientos, podemos entender que Jesucristo es la verdad. Y cuando Él habla de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y después dice, nadie viene al Padre si no es por mí, no nos deja lugar a dudas que solamente hay un camino para llegar a Dios. No está hablando de una religión, no está hablando de una convicción personal, no está hablando de una filosofía que se nos enseñó quizás en la universidad, no está hablando de algo que quizás fue heredado por mis padres, está hablando de un concepto dado por el hombre que tiene y que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cualquier otra decisión o cualquier otro acto voluntario que nosotros hagamos, si no asumimos esta verdad y buscamos a Dios de una forma diferente, no nos va a llevar a Dios, según las palabras de Jesucristo. Así que, hermanos, podemos entonces ir aprendiendo con relación a esto, de que podemos creer en Dios o no creer. Eso es cuestión de la voluntad. Tú puedes creer en Dios, puedes creer en Jesucristo, o simplemente decir no creo. Pero sin embargo, vayamos a Hechos 17, 30 y 31. ¿Cómo dice Hechos 17, 30 y 31? Y por favor les voy a pedir que lo lean en voz alta. Una vez que lo localicen, yo voy a dar tiempo para que lo lean. Hechos 17, 30 y 31. ¿Lo tenemos? Adelante, hermanos. Otra vez, Hechos 31. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual dará al mundo justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Gracias, hermanos.
Hechos 17, 30 y 31. En este momento Pablo está testificando y dando testimonio acerca de cuál fue su conversión. El testimonio de Pablo es impactante, hermanos. Ustedes lo pueden conocer porque era una persona sumamente religiosa y celosa de la ley de Moisés. Hubo siempre de parte de él un celo por obedecer a Dios, pero sin embargo no le conocía como su Salvador. De tal forma que cuando Jesucristo viene a esta tierra y predica el Evangelio y se presenta como el único camino, la verdad y la vida, mucha gente, multitudes empezaron a seguir a Jesús y a creer en Él como su único y suficiente Salvador. Y entonces, el pueblo judío, específicamente los fariseos y en ese tiempo un grupo, ¿verdad?, que el cual se le conocía como el Sanedrín, un grupo de 70 eruditos de las leyes, quienes eran los encargados de enseñar la religión judía, ¿verdad?, a las personas, durante cierto tiempo, que incluso quizás más de 400 años, se fue deformando para convertirse solamente en preceptos que deberían de ser obedecidos por los hombres, anexando, ¿verdad?, cláusulas a la ley que eran de carga para las personas. Jesucristo viene y termina con esa tradición, ¿verdad?, religiosa, y entonces las personas que creían en Él se les conoció como cristianos. De hecho, a estos se les identificaron en la iglesia de Antioquía, y dice la palabra de Dios que a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque su forma de vida era semejante o buscando ser semejante a la vida de Jesucristo. Era un sobrenombre que se les daba en referencia a su estilo de vida, a su dinámica diaria, a la forma en la cual se relacionaban con otros. Así que Pablo, dando de este testimonio, dice la palabra de Dios que él, mientras hablaba, ¿verdad?, a las personas, les comentaba acerca de su conversión, de cómo perseguía a la iglesia de Cristo. Dice que pidió carta y autorización del Sanedrín y aún de las leyes que en ese momento imperaban para llegar a los pequeños grupos de cristianos, sacarlos, llevarlos a juicio, incluso con una autoridad, incluso de darles muerte. ¿Tratando de qué? Tratando de debilitar el testimonio cristiano, tratando de debilitar, ¿verdad?, el evangelio que había hecho cambios en la vida de las personas. Sin embargo, en el camino a Damasco dice que vio una luz resplandeciente donde cayó, y entonces apareció una voz del cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo responde y dice: Señor, ¿quién eres? Y la voz dice: soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ahí hubo un cambio radical, incluso hubo un cambio de nombre, ¿verdad? Ya no se le llamó más Saulo de Tarso, sino Pablo. Pablo, entonces, hablando de esto, dice a las personas en el versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿de qué ignorancia se está refiriendo? De la ignorancia de la posición que el hombre tiene para con Dios, como una persona que no puede alcanzarle por ningún medio, como una persona que se encuentra en un estado y una condición de pecado. Y dice: bueno, quizás no lo sabían, pero Dios está pasando por alto este tiempo de ignorancia. Y ahora manda a todo hombre, o a todos los hombres, y en todo lugar, ¿qué es lo que les manda a Dios? Que se arrepientan. La palabra arrepentimiento, ¿verdad?, es algo más allá de un simple reconocimiento. Porque usted puede reconocer que a lo mejor dijo mentiras, puede reconocer que a lo mejor hicimos algo malo, puede reconocer que a lo mejor su vida no está totalmente acorde, ¿verdad?, a lo que nosotros creemos y conocemos, y que la conciencia nos dicta como moral. Quizás, ¿verdad?, no nos sentimos incluso a gusto por algunas situaciones de ese tipo, pero el arrepentimiento va más allá. El arrepentimiento tiene que ver con una confesión. Es decir, lo que yo estoy haciendo ofende a alguien. Ofende a alguien, lastima a alguien, va en contra de los preceptos ya establecidos con respecto a la fuente de la verdad. ¿Y quién dio? Los elementos o los aspectos de la moral. Entonces
estoy en contra de Dios. Entonces mi arrepentimiento, ¿para con quién es? Para con Dios. Para con Dios. No es delante de nadie, de ningún ser humano, sino es para con Dios. Y la palabra arrepentimiento, ¿verdad?, literalmente significa dar vuelta. Es decir, dejar aquello que estoy haciendo para ir en sentido contrario. Ahora, aquí hay precisamente una advertencia. Es necesario que los hombres atiendan a este mandamiento de arrepentirse. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿con qué? Justicia. Con justicia. Dios juzgará al hombre con justicia. No hay tribunal en este mundo que tenga una justicia absoluta, pero sin embargo, nuestro Dios juzgará con absoluta justicia, donde cualquier elemento humano, cualquier buena obra, cualquier mala obra, cualquier circunstancia, cualquier motivación, cualquier aspecto de la conciencia que nos lleve a actuar de una forma equivocada o de una forma correcta, va a ser juzgado. Pero no va a ser juzgado el hombre por sus obras para salvación. Hermanos, dice aquí, juzgará al mundo con justicia, pero continúa, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es este varón? Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué aparece esta última frase, este último argumento en esta parte de la Escritura? Dar fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, dar un testimonio palpable y verdadero de que Jesucristo al morir estaba obrando toda justicia requerida por la ley para perdonar nuestros pecados. Porque nosotros no tenemos ni completamos los requerimientos de Dios en cuanto a justificarnos delante de Él. Solamente a través de la muerte de un hombre inocente y sin mancha, el cual fue Jesucristo, Dios mismo encarnado, el cual no cometió pecado en toda su vida y se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado, dando su vida en sacrificio en la cruz. Y Él será el que juzgue. La fe, hermanos, la fe contiene tres elementos. El primer elemento es reconocimiento de nuestros pecados, el segundo es el arrepentimiento y el tercero es aceptar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Cuando hacemos esto estamos diciendo, Señor, yo no puedo pagar por mis propios pecados, pero Cristo lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios mismo, ¿verdad?, expuso esta condición. Sin derramamiento de pecados, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados o expiación de pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo hizo eso. Entonces, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, si Dios dice que la verdad es el mismo, si Dios está estableciendo que la verdad parte de la fuente, el cual precisamente pone los fundamentos de la verdad, entonces no nos deja como seres humanos alternativas. Pero gracias a Dios por eso, porque si no estaríamos totalmente perdidos. ¿Qué dice Deuteronomio 32:4, por favor? ¿Lo pueden leer los varones? Deuteronomio 32:4. Adelante. ¿Lo tenemos? Ok, léalo en voz alta. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, y Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Gracias. Dice la palabra de Dios aquí, todos sus caminos son rectitud. Es decir, no hay caminos chuecos, no hay veredas, ¿verdad?, opcionales. Él siempre habla con verdad y aplica su justicia con verdad. De hecho, dice ahí, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. La palabra iniquidad se refiere a rebelión, se refiere a estar en contra, ¿verdad?, de los mismos conceptos y morales de Dios. Salmo 31:5, ahora les voy a pedir que le lean las hermanas. Salmo 31:5.
Adelante, hermanos. Entonces, hay muchos más textos que nos hablan acerca de esto, la afirmación de que Dios es verdad. Ahora, vamos a las implicaciones de no tomar en cuenta la verdad de Dios. Vamos a las implicaciones de no tomar en cuenta la verdad de Dios. Nosotros podemos decir y pensar algo, ¿no? Quizás nunca va a haber un señalamiento en una alberca, nunca va a haber un señalamiento en una playa o en un río, en donde te esté indicando, si duras más de 10 minutos debajo del agua te vas a morir. No vamos a encontrar eso, ¿verdad? Sí podemos encontrar a lo mejor de que si nadas bajo su propio riesgo, o que hay tiburones, o hay cocodrilos, cosas de ese tipo, pero no nos van a decir a nosotros como seres humanos que si estamos debajo del agua, en condiciones normales, sin tanque de gas, obviamente, de oxígeno, sin ningún implemento, elemento, ¿verdad?, que nos permita estar abajo 10 minutos, quizás más, 20 minutos, porque no es raro, porque a lo mejor, ¿verdad?, algún médico me dice, bueno, puede existir una situación de resucitación, pero vamos a pensar 20 minutos, media hora. Al final nos vamos a morir, no va a haber otra situación con respecto a esto, porque es una verdad, no fuimos creados para estar debajo del agua, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las explicaciones de no tomar en cuenta la verdad de Dios? Vean Romanos 1:21. Vayamos a Romanos 1:21. Versículo 21. Le voy a dar lectura, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Quiero aclarar que es concupiscencia, es la inclinación a pecar. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ¿qué? La verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que Él es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de quién fue la decisión de no tomar en cuenta a Dios? De los hombres, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. ¿Cuáles son las implicaciones de tomar en cuenta a Dios? Y aquí podemos hacer un recuento de lo que Pablo está diciendo
Desde que el hombre es hombre, desde que la historia se dio, donde el hombre cayendo en desobediencia delante de Dios, ¿verdad?, tiene una naturaleza caída y por lo tanto inclinada a pecar, porque nadie de aquí puede decir yo nunca he mentido, nadie de aquí puede decir nunca he murmurado, nadie de aquí puede decir nunca he tenido malos pensamientos, y eso es porque tenemos una naturaleza inclinada a pecar. Y cuando nos damos cuenta de que estamos en una posición de pecador, entonces podremos decir que entonces, por ser pecadores, pecamos. No te hace pecador porque peques, eres pecador porque eres pecador. Y cada uno de nosotros lo es. El que está parado aquí al frente, como ustedes, podemos estar expuestos a hacer algo malo, pensar algo malo, a hacer las cosas incorrectas. Y cuando hacemos esto, dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, ¿verdad?, Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Pero siendo pecadores estamos destituidos de la presencia de Dios. Y estar destituido de la presencia es estar completamente, ¿verdad?, sin el derecho de estar donde Él está y de gozar de su presencia futura. Porque al final y al cabo dice la palabra de Dios, como vimos en Hechos 17:31, que vendrá un día en el cual habrá un juicio. Ese juicio no va a ser en esta tierra, va a ser delante de Él. Ahora hemos visto aquí en Romanos 1:21, que Dios les permitió conocer a Dios a los hombres, pero los hombres le rechazaron y no le glorificaron como a Dios. ¿De qué nos habla con respecto a esto? Nos habla con respecto a que tenemos quizás una fe errada. Cuando usted no conoce a Dios de acuerdo a lo que las Escrituras nos han revelado de Él, puede tener una fe errada. Está creyendo algo que lo está manteniendo lejos de la presencia de Dios. Está creyendo algo que le está incluso impidiendo gozar con la bendición de una vida futura en la eternidad con Él, porque no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Ahora, hermanos, la situación es esta. La situación es que en el versículo 21 dice que nos envanecemos en nuestros razonamientos, o en sus razonamientos. El hombre se envanece en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, ¿que a qué nos lleve precisamente esto? A tener quizás una fe errada. Cuando dice que cambiaron la gloria de Dios, hermanos, está refiriéndose que Dios puso en nosotros, nos creó a nosotros conforme a su imagen y a su semejanza. Cuando el hombre fue creado por primera vez, Adán y Eva, contaba precisamente con algunos elementos que Dios le dio al hombre para que tuviese una comunión correcta con Él. Y eso precisamente era que el pecado no estaba en la vida del ser humano. Podía tener comunión directa con Él. Después, en su caída, ya no pudo hacer esto, porque el hombre, ¿verdad?, tiene pecado. Y Dios no quiere decir que abandona al ser humano en su misericordia, ¿verdad? Ha estado y obrando y teniendo precisamente control sobre toda la historia de la humanidad, sobre todo el universo. Sin embargo, el hombre envanecido simplemente le rechaza. Y aquí hay, lo he mencionado varias veces, que hay varias palabras. El versículo 24 dice así: por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia. Versículo 26, primer parte. Por eso Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Esto de entregar, hermanos, esto de entregar tiene la connotación de soltar. De soltar. Si usted tiene, ¿verdad?, a lo mejor la idea, bueno, vamos a pensarlo así, ¿verdad? Vamos a pensar en un aspecto, en un ambiente médico, donde la gente, alguien está enfermo de cáncer y tiene al mejor oncólogo, es más, tiene las mejores medicinas que se le puedan otorgar, tiene acceso a ellas. Y esta persona le dice, bueno, mira, tú estás con una enfermedad que te va a llevar a la muerte, 100% seguro te va a llevar a la muerte. Pero puedes recurrir a la medicina, y estos son los medicamentos.
Pero este hombre, ¿verdad? A pesar de ver ese oncólogo, a pesar de estar en los mejores hospitales, a pesar de ver otros, ¿verdad? A lo mejor otros criterios también con otros médicos, a pesar de que su familia le dice, ¿sabes qué? Sométete al tratamiento, pero este hombre agarra y decide, no quiero hacerlo y no quiero que me digan más, simplemente quiero estar con mi enfermedad. Y la familia, después de tanto, ¿verdad?, requerir esto, simplemente le dice, pues, tú sabrás, ¿verdad? Es tu decisión. Y ya no le vuelven a mencionar que vaya a tomar tratamiento, ni llevarlo al médico, ni nada. Simplemente lo sueltan. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre cuando se aleja de Dios? Cuando el hombre, ¿verdad?, tiene una obstinación de los placeres, de la vida que tiene a través precisamente quizás de actitudes y patrones pecaminosos, le lleva a estar cada vez más alejado de Dios y no quiere saber nada de Dios. A pesar de que tengan conocimiento de que hay un Dios que les juzgará. ¿Sabe cuál es el problema? Ya casi estoy por terminar. El problema es que no creemos o no pensamos que hay una condenación para el hombre que no cree en Dios. Y la Biblia es clara. La persona que más habló del infierno, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo. Y si entendemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, debemos entender que el juicio es completo y llano. Alguna vez prediqué un tema que se llamaba No hay ateos en el infierno. Porque antes de llegar a ese espacio de perdición total, donde no tendrán comunión con Dios y donde el sufrimiento sea eterno, va a haber un juicio delante de Dios. Y se constatará y se testimoniará que Jesús es verdad y que hay un castigo eterno. ¿Recuerdan a Pilato? Dijo, ¿qué es la verdad? Él estaba por decidir qué es la verdad. Él estaba por decidir si Jesucristo tenía la verdad. Quizás, hermanos, pensemos en esto. Quizás, si hubiese hecho caso a su mujer, Pilato, porque hay un versículo clave, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, donde dice, no tengas nada que ver con este justo. No tengas nada que ver con el juicio de Cristo. Sin embargo, Pilato tuvo que ver. Ajá. Si hubiera hecho caso, y aunque la sentencia, ¿verdad?, se hubiese llevado a cabo, y Pilato hubiera confiado en que Jesucristo es el camino para llegar a Dios, que es la verdad y que necesitamos arrepentimiento para llegar a Dios, ajá, que es el camino, la verdad, y que es la vida, porque Él mismo testimonia con su resurrección, que tenía la verdad, porque Él mismo dijo, yo resucitaré al tercer día. Entonces, Pilato hubiera conocido a Dios como su único y suficiente Salvador. Pero la historia nos cuenta, hermanos, que Pilato se suicidó. La historia nos cuenta que conforme la iglesia fue perseguida, Pilato perdió sus privilegios como un cónsul romano y constantemente, ¿verdad?, había atentados hacia su vida por el puesto que ostentaba y sin embargo se suicidó. Esto nos habla de vaciedad, de falta de convicciones, de un espacio donde Dios solamente puede llenar. Hermanos, quizás alguna vez nos enseñaron a través de los libros de historia, ¿verdad?, aspectos de la historia de México, aspectos de la historia universal, y poco a poco nos damos cuenta que la misma historia no toda es verdad. Y hermanos, si podemos pensar que hay fuentes de ese tipo que a veces, a través del tiempo, nos damos cuenta de que las cosas no sucedieron tal cual nos narran los libros. Actualmente, el Internet parece ser que es la única fuente de verdad para algunos, porque se cree lo que ahí se dice. A veces se utilizan nombres de personajes famosos para decir, este era un pensamiento de tal persona.
cuando en realidad apenas surgió por primera vez ahí alguien que lo puso y simplemente no es una verdad. Hermanos, acabamos de escuchar un fragmento solamente de la palabra de Dios. Y este nos ha hablado de quién es la verdad y cuáles son las implicaciones de no creer la verdad. La decisión, ¿verdad? Así es nuestra. Yo a los 16 años, ¿verdad? Tuve que tomar una decisión con respecto a mi fe. No es cuestión de edad, es cuestión de lo cercano que estamos al juicio. Tenemos que pensar esto. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por la exposición, Señor, que tú, Padre Santo, nos das a través de ella. Y Padre, entendemos y creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie puede venir al Padre sin el sacrificio, sin la fe puesta en el sacrificio, sin Él. Señor, si creyéramos otra cosa y si estuviésemos equivocados, la palabra misma nos dice que seríamos, Señor, los más dignos de conmiseración, es decir, los más dignos de compasión, porque estaríamos, Padre, expuestos, mi Dios, al infierno mismo, expuestos en creencias, Padre bendito, no fundamentadas. Pero a través de las Escrituras, Señor, tú nos has enseñado, y a través de la historia misma y, Padre Santo, las evidencias, Señor, que corren alrededor de nosotros, que tu palabra, Señor, y tu Hijo Jesucristo, Señor, contienen y son la verdad. Y en esa verdad, Señor, la necesidad más importante de todo hombre, Señor, ha sido expuesta. La verdad de que estamos, Padre bendito, bajo maldición. De que corremos, Señor, de forma desenfrenada hacia un juicio que nos llevará a una perdición eterna cuando no estamos en tu Hijo Jesucristo. Mas tu palabra, Señor, también enseña que Jesucristo está a la puerta y llama. Dice el Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y Jesucristo mismo está dando precisamente la opción. La puerta es Él. Así que lo que nos corresponde a nosotros es dar el paso de arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y dice tu misma palabra que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan expone, el apóstol Juan expone lo siguiente, que si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos la vida. Refiriéndose a la vida eterna, a la promesa dada. Tu misma palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, es decir, profese fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que tome una decisión este día. La misma palabra dice, he aquí, hoy es el día de salvación. Y si usted está dispuesto a hacer esto, le invito a que repita conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Necesito de tu perdón. He cometido pecados a todo lo largo de mi vida. No los puedo enumerar, no puedo recordarlos. Y aún las intenciones malas de mi mente me llevan a entender que soy un hombre o una mujer pecadora. Perdóname. Creo que la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz ha satisfecho tu justicia y es un sacrificio completo. Y creo que es por medio de esa sangre que tú perdonas mis pecados. Te pido que entres a mi corazón. Quiero profesar fe absoluta en que tú eres mi Señor y mi Salvador.
y que has prometido una vida eterna para todo aquel que se acerca a ti, porque tú no desechas el corazón arrepentido. Si usted ha hecho esta profesión, si usted ha hecho esta oración, ha dado el primer paso en el entendimiento del conocimiento de Jesucristo, pero es el paso más importante. Usted entra a pertenecer a la familia de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una verdad. No todos somos hijos de Dios en este mundo, solamente los que creen en su nombre. Señor, mueve nuestros corazones y llévanos, Padre Santo, a comprender estas verdades, que no quede vacía, Señor. Y si ha habido una decisión, Señor, en esta mañana, Padre Santo, te quiero pedir, si usted lo hizo, que levante su mano. Que levante su mano. Si no lo hizo, llévese con usted estas palabras. En ninguna Biblia va a encontrar otro mensaje más que este: la salvación por fe en Cristo Jesús. Vamos a terminar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, y Padre Santo, te pido que tú, Señor, nos ayudes. Gracias por todo, Señor, nuestras visitas, por aquellos, Señor, que, Padre, sabemos y conocemos que han recibido a Cristo Jesús, y que, mi Dios, tú sigas, Señor, formando y dando, Señor, la oportunidad de predicar este mensaje. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien.